bat azpimarratu nahi dugu, eta Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailburua, Juan Ignacio Pérez Iglesiasek berehala emango dizkigu deialdi honen xehetasunak. Baina Pérez Iglesias Sailburuari entzun aurretik, argi berdea jaso duten beste neurri batzuak partekatuko ditutzuekin. Hasteko Osasun Sailak bultzatutako gai bat aipatuko dugu, dagoeneko klasikoa bihurtu dena. Gure osasun sistema publikoaren premiei erantzungo dieten eta bereziki sare publikoan ematen den laguntza hobetzen eta pazienten bizi kalitatea hobetzen lagunduko duten ikerketa proiektuak finantzatzeko laguntzen deialdiari buruz ari naiz. Aurtengo edizioan 5,8 milioi euroko da zenbatekoa eta 4 ataletan banatuko da. Osasun arloko ikerketa jarduera sustatzea, jarduera kliniko asistentziala duten langileen artean ikerketa areagotzea, osasun ikerketa estrategikoa sustatzea, eta laugarrena ikerketa komisionatutako lanak. Aurten berreskuratu egingo da modalitate hau, berrikuntza, garapen eta innovazio proiektuak finantzatzeko balioko du, eta batez ere hauetara bideratuko da. Osasun sistema publikoaren lehentasunezko beharrak konpontzera eta kudeaketa praktika klinikoa eta ebidentzia zientifikoen bidez erabakiak hartzea hobetzearena. Aurreko deialdietan bezala, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sarera bilduak diren eragile guztiak aurkeztu ahal izango dira proiektu hauetara, iaz 69 proiektu izan zituen programa honek, eta horietatik 60 baina gehiago emakumeak izan zuten buru. Laguntza gehiagorekin jarraitzen dut orain, eta zehazki Hezkuntza Sailaren deialdi bat familia elkartei eta ikastetxeen lana osatzen duten eta eskola komunitatearen parte hartzea bultzatzen duten beste hezkuntza erakunde batzuekiko laguntzak. 1 milioi bat euroko aurrekontua du eta guraso elkarteei, helduen hezkuntzako ikasle elkartei, familien federazio eta konfederazioei eta irakaskuntza kooperatibei dago zuzenduta deialdia. Laguntzek prestakuntza jarduerak, jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak finantzatzen dituzte eta erakunde onuradunen funtzionamendu gastuen zati bat estaliko dute. Funtzak jasotzen dituzten jarduketak bat etorri beharko dute ikastetxe bakoitzaren hezkuntza proiektuarekin eta hezkuntza lehentasunak sustatzen lagundu beharko dute. Hala nola, bizikidetza positiboa, ikasleen ongizate emozionala eta kirol eta aisialdi jarduetan euskara aintzat hartzen zein erabiltzea besteak beste. También quiero destacar una aportación excepcional de 50.000 euros del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo a Confebask para facilitar la incorporación laboral de las personas migrantes en la empresa vasca. No corresponde a una convocatoria general, sino que corresponde a una decisión específica y puntual que se ha tomado del proceso de regularización extraordinaria que se está llevando a cabo en el seno del Estado. Con esta dotación, Confebask ofrecerá a las pymes vascas asesoramiento jurídico y herramientas prácticas para la contratación de personas extranjeras, así como mecanismos que faciliten la conexión entre la oferta y la demanda en el empleo. El programa identificará también las barreras y las buenas prácticas que sirvan de referencia para futuras políticas públicas. Y ahora les doy cuenta de una iniciativa del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico que ampliará las oportunidades de las y los jóvenes vascos de conocer otras culturas, compartir experiencias y abrirse al mundo. Se trata de una línea de ayuda dirigida a entidades sin ánimo de lucro de Euskadi que organicen actividades de movilidad e intercambio para jóvenes que tengan entre 12 y 30 años. Está dotada con 175.000 euros, 30.000 euros más que el año pasado y podrá financiar hasta el 80% del coste de sus actividades. Los intercambios tendrán una duración de entre 6 y 21 días y promoverán el aprendizaje no formal, la participación activa, el desarrollo social, cultural e intercultural de los beneficiarios. Eta kultura eta hizkuntza politika sailak eskatuta hartu ditugun 2 erabakirekin jarraitzen dut orain, bata ondare artistikoari buruzkoa eta bestea goi-mailako kirolari buruzkoa. Lehengoak Bilboko Arte Ederren Museoaren Fundazioaren aurtengo inbertsio plana finantzatzen lagunduko du. Zuzeneko diru laguntza bada, ia 860.000 eurokoa da.
planak biltzen ditu 2,5 milioi euroren herena. Gainontzekoa, Gipuzkoa Foru Aldundiari eta Bilboko udalari dagokio. Dana erdibana. Kopuru horretatik, museoak 1,2 milioi euro ekipamendua erosteko erabiliko du, 900.000 euro funts artistikorako eta 400.000 euro Arteder Euskar Artearen datu baserako. Eta bigarren erabakiarekin jarraiki, hau da, kirol sailari dagokiona, 300.000 euroko laguntza deialdi bada, Euskadin goi mailako kirol lehiaketak antolatzeko 2026an. Gutxienez, 2 herrialdetako kirolariek parte hartzen duten nazioarteko federazio baten, Europako federazio baten edo liga profesional batean egutegian agertzen diren probek izango dute laguntza hau jasotzeko aukera. Iaz, deialdi honekin, 35 kirol ekitaldi babestu genituen. Besteak beste, Zornotzako nazioarteko krosa, Zegamaiz-Korri mendi lasterketa, Karrantzako eta Igorreko ziklokrosak, Eibarko sari nagusia edo Ordiziko klasikoa. Halaber, mugikortasun jasangarriaren sailaren programa baten berri eman nahi dizuet, 110.000 eurokoa, errepideko garraio publikoko enpresei, beraien floten kudeaketa hobetzen eta ibilgailuen segurtasuna indartzen lagunduko diena. Besteak beste, talkak ekiditiko sistemak, sua detektatzeko eta itzaltzeko gailuak, erregaien kontsumoa murrizteko tresnak eta bigarren belaunaldiko takografo adimendunak finantzatzeko aukera emango du. Eta amaitzeko, turismo merkataritza eta kontsumo sailaren eta Arabako merkataritza ganberaren arteko hitzarmena Enoways turismoaren Euskadiko lehenengo nazioarteko kongresua antolatzeko. Topaketak jardunaldi instituzionalak izango ditu Gasteizen eta Arabako Errioxako, Bizkaiko eta Gipuzkoako upategietara bisitak beste zeinbat esperientziekin batera. 276.000 euroko ekarpena izango du kongresu hau antolatzeko laguntzak. Eta orain bai, Pérez Iglesias sailburua nahi dezunean. Eskerrik asko, Maria, egunon guztioi. Sailburuak esan duen bezala, gaur Gobernu Kontseiluak deialdi bat onartu du, goi mailako ikasketak egiteko laguntzen deialdi bat. Goi mailako ikasketak esaten dut, ez direlako bakarrik unibertsitate mailakoak dira, noski, baina baita artea goi ikasketak edo bestelako, egon daitezken bestelako goi mailako ikasketak. Aurten gainera, deialdi honek berrikuntza nabarmenak ditu eta oso garrantzitsuak, hobekuntza nabarmenak ditu. Guztira, deialdi honek dauka 28.560.000 euroko aurrekontua. Hori da daukagun deialdi horiek, laguntza horiek ordaintzeko daukagun aurrekontua. Jakingo duzuenez, laguntza hauek jasotzeko irizpide desberdinak erabiltzen dira, baina batez ere irizpide nagusiak dira, batetik errendimendu akademikoa, emaitza akademikoak alde batetik, eta beste alde batetik familia, ikaslearen, familia unitatearen errenta. Horiek dira, ondarea errenta, baina batez ere errenta. Horiek dira bi irizpide nagusiak. Gero, segun ikasleak ikasketak egite dituen bizi den lekuan edo desplazatu behar den edo beste toki batean bizi behar den, horrekin lotuta ere badaude laguntza desberdinak. Esan dudan bezala, aurten hobekuntza nabarmena dago deialdi honetan, atalaxe errentari dagokion atalaxe osagarri bat sartu ahal izan dugulako. Eta honi esker, egin dugun estimazioaren arabera, gutxi gora bera izan daitezke 1.500 ikasle, edo nahi baldin badu 1.500 familia,
lortu ahal izango dutenak, diru laguntza lortu ahal izango dutenak, orain arte lortzen ez zutenak. Orain arte, eta ideia bat egiteko nolakoa izan den aurreko urteetan, joan den urtean, esate baterako, 8.915 laguntza eman ziren. 8.915. Beraz, 1.500 gehiago baldin badira, horrek esan nahi du, euneko, ez dakit orain ari naiz buruz kalkulatzen, baina euneko 16 gehiago, gutxi gora bera izango dira. Jende asko, ikasle asko, familia asko. Zergatik, bueno, atalaxe osagarri hau sartzerakoan, ja muga, diru laguntzak jaso ahal izateko muga, goratu ingo dalako. Horrek esan nahi du, askoz ere jende gehiago ahal izango duela. Jende gehiago sartuko duelako tarte horretan. Orain arte, rentagatik batzuk kanpoan gelditzen zirenak, orain ez dira kanpoan geldituko. Eta hau gertatzen zen, jakina, orain arte sistema funtzionatzen zuelako, logika honekin eta kopuru hauekin, estadu osorako. Baina, losuren arabera, lege organikoaren arabera, orain hau bezalako atalaxe osagarriak sar daitezke, komunitate batean renta altuagoa baldin bada, kasu honetan atalaxea goratzeko. Hori da ondorioa. Orduan, bueno, pentsatzen dugu 1.500 familia gehiago irabazle nolabait esaterren, laguntza hauen irabazle ateratzea oso berri ona dela aukera berdintasunaren ikuspuntutik. Denen aukera berdintasunaren ikuspuntutik. Hau da aldaketa nabarmenena, baina badira beste aldaketa batzuk esanguratsuak, esate baterako hemendik aurrera baita laguntzak emango dira gure autonomia erkidegotik kanpo dauden unibertsitate zentroetara edo goi mailako ikasketen zentroetara ikastera joango direnen ikasleak zentro horiek baldin ez badaude 200 kilometro baino urrunago hemendik. Hori da beste hobekuntza bat, ezgaitasunak dituzten ikasleentzat ere baldintzak hobetzen dira, batez ere baldintza akademikoak, faktore desberdinak dira, hobetu direnak, eta horri esker esan dudan bezala laguntza gehiago eman ahal izango ditugu, datorren ikasturteari begira. Bien, en castellano, hemos aprobado en Consejo de Gobierno la propuesta de acuerdo para convocar ayudas para realización de estudios superiores. Cuando digo estudios superiores me refiero a estudios universitarios, pero no solo a estudios universitarios, pueden ser, por ejemplo, artísticos o religiosos, por poner unos ejemplos. Y este año tienen varias novedades que comentaré muy brevemente, pero quizás la novedad más importante es que por primera vez hemos podido incluir un umbral complementario autonómico, que hasta ahora no se había podido incluir en las convocatorias de ayudas. Un umbral de renta. Las ayudas, la concesión de las ayudas tiene en cuenta fundamentalmente dos tipos de criterios. Unos son económicos, de las condiciones económicas de la unidad familiar. Los otros son académicos, del rendimiento académico de los estudiantes. El problema es que con los económicos nuestros estudiantes estaban en inferioridad de condiciones con relación a los de otras comunidades autónomas por razones de renta, porque aquí la renta es más alta, la renta familiar es más alta y entonces, pero también es más alto el coste de la vida, por supuesto, una cosa va ligada con la otra, y esto quería decir que en proporción al nivel de la renta general, en nuestra comunidad autónoma se quedaban muchos más sin poder percibir estas ayudas. ¿Cuál es la consecuencia práctica? La consecuencia práctica es que pasamos, según nuestras estimaciones, de conceder del orden de 9.000 ayudas a 9.000 personas o 9.000 familias, depende
como se cuente, son 8.915, para ser precisos, el curso académico pasado, y estimamos que vamos a elevar en un 16% el número de estudiantes que podrán beneficiarse de estas ayudas, lo cual quiere decir que bueno, pues llegaremos a unos 15.000. Es una mejora muy, muy significativa, 1.500 más. He dicho mal, he dicho 15.000, no, se me ha ido un cero. Se me ha ido un cero, no, el de 1.500 no, de 15.000 vamos a mover el punto del 15.000 lo vamos a mover de entre el 5 y el 0 a entre el 1 y el 5, o sea, 1.500 más, si fueran 15.000 esto sería, en fin, por lo tanto, unos 9.000 más 1.500, 10.500. Es una diferencia, es una ampliación muy significativa. Decía que esto se debe fundamentalmente al efecto sobre la renta, pero no es la única mejora. Hay otras mejoras significativas. Bueno, también las cuantías básicas relacionadas con la residencia y los desplazamientos se mejoran. La complementaria ligada al desplazamiento interurbano también, en concreto, este año introducimos la novedad de que por primera vez se podrán conceder ayudas a quienes quieran estudiar fuera de la comunidad autónoma y se desplacen a distancias inferiores a 200 kilómetros. Entonces, esta es otra de las mejoras. Bueno, se reducen algunas notas mínimas también para poder acceder a las ayudas. Esta información está en la nota de prensa y todas estas mejoras, por lo tanto, quieren decir que, por un lado, va a haber muchos más estudiantes que se van a poder beneficiar de las ayudas y, por otro lado, también las ayudas van a mejorar sensiblemente en cuantías. Conclusión, el año pasado dedicamos 21 millones de euros a conceder estas ayudas y este año pensamos que llegaremos alrededor de los 28,5 millones aproximadamente. Eso es lo que está en los presupuestos. Y por lo tanto es una novedad, ya digo, muy significativa y muy importante, y es algo que habíamos estado queriendo poder hacer desde hace mucho tiempo y que hasta hoy pues no habíamos podido. Y yo creo que esto es por mi parte todo, María. Mila esker, galderen txandakin hasten gara, David. Sí, sobre esta cuestión, ¿cuál era el tope de renta? Sobre esta cuestión, consejero, ¿cuál era el tope de renta y en cuánto se amplía exactamente? No sé si nos lo podría precisar. Sí. Y otra cuestión, digamos, técnica, es ampliación a universidades de fuera con esos 200 kilómetros. No sé si tienen más o menos definido hasta dónde se llega. Y estas becas se puede recibir indiferentemente un alumno que, entiendo, cursa estudios en una universidad pública o en una privada. Sí, a ver, el tope, bueno, todos estos topes dependen del número de miembros de la unidad familiar. Entonces, no es lo mismo que sean 1 o que sean, el máximo que tengo computado aquí en una tabla es 8. Yo ya digo que estos existen, o sea, aunque pueda parecer que no, la consejera Melgosa ya me ha dicho hoy que efectivamente existen, hay familias de este tamaño, ¿no? Bueno, esto era una broma, entiéndase. 15.564 eran el tope para una unidad con un miembro computable y pasa de 15.567 a 17.124. Y para la unidad de 8 miembros computables pasa de 59.199 a 65.119. Y en medio hay, desde 1 a 8, pues hay toda la escala que va en proporción. Y realmente no sé exactamente a qué obedece que sean 200 y no 150 o 250. No se está pensando en nada en concreto. O sea, simplemente que se habrá, supongo que lo que se ha pensado, pero esto imagino que lo habrán estudiado los técnicos, es qué distancia es abordable para alguien que se desplaza todos los días y de vuelta, claro. Entonces, más de 200 kilómetros realmente sería un poco difícil, ¿no? Por disponibilidad de tiempo, simplemente.
Lo que pasa es que si pensamos un poco qué está a 200 kilómetros, pues podemos meter por el sur Burgos, por el oeste las dos universidades navarras, claramente, no más, y por el este, y por el este la Universidad de Cantabria, fundamentalmente. Y sí son aplicables a quienes estudian en universidades públicas y en universidades privadas, sí. Porque son ayudas a las familias. Amaia? Bai, nik transferentzien arira, ostiralean lehendakariak esan zuen bilera gaizki doa zela. Ez dakit besteren bat eduki duzun, uste dut garraioz ministerioarekin edukitzeko edo zen dutela aste honetan, ala dan, ala jarraitzen duen, eta tarteriko ote dagoen edo aukera oraindik hilabete honetan bitariko batzordea biltzeko. Bueno, guk espero dugu tartea egongo dela, izan ere oraindikan egunak eta asteak falta dira, eta dakizuen bezala, askotan azkeneko momentuan izte ditugu akordioak, eta guk ez dugu amore ematen, eta beraz azkeneko momentura arte gu prest gaude negoziatzeko. Egia da eta lehendakariak berak esan zuen pasadan asteko bilerak ez zirela ondo joan, izan ere ez zen negoziaketa bat izan, gu joan ginen gure proposamenekin, begiti egiten dugun bezala, gainera aurretik izan da genukan beste bilera bat, eta bazekiten nondik nora joango ziren gura proposamenak, hori hitz eginda bazegoelako, hemendik lana egiten da oso serio, erantzunkizun handiarekin, eta gure proposamenak partekatu egiten ditugu gainera gobernu eta aldean eta beste departamentu batzuekin, eta, han jaso genuena izan zen ezezko bat, baina inungo proposamen alternatiborik ez, eta orduan hori izan negoziazio bat. Hori lehendakariak berak esan zuen bezala, hori frontoi bada. Denari ez, eta ez dizutut gainera alternatibarik ematen. Guk eskatzen dioguna estatuari da, eseri dadila benetan negoziatzera, eta negoziaketa batek esan nahi duena da, alde batek proposamena jartzen dituela, eta beste aldea proposamen horiekin ados ez baldin badago, beste proposamen bat jarriko duela mahai gainean, edo bestela gu jarritako proposamenean aldaketak egingo dituela. Baina eta ez mugitzen nire posiziotik. Hori da gertatu zena, eta hori ez da onargarria. Negoziaketa prozesu batetan hori ez delako negoziatzea. Azkeneko bilerak izan ziren pasadan astean, ez dugu bilera berririk izan momentuz, hitz egiten ari gara nola ez, bai, eta espero dugu bilera berriak ere izango ditugula esan bezala, falta dira asteak eta egunak, eta guk ez dugu amore emango, baina bai eskatzen dioguna beste aldeari da, posizio hori aldatu dezala, eta negoziaketa fasean sartu dadin, bestela, frontoi batean aurkitzen baldin bagara, ez daukagu ezer egiterik. Bai? Sí, ¿puede explicar un poco cómo está el tema de las transferencias en castellano y si puede ofrecer algún detalle más concreto sobre en qué materias está habiendo más dificultades? Sí, pues como decía y lo dijo el propio lehendakari el viernes pasado, que las últimas negociaciones que hemos tenido, o reuniones, mejor dicho, para negociar las materias pendientes en Madrid, pues no han ido bien, porque no nos hemos encontrado con una actitud negociadora, sino lo que nos hemos encontrado es con un frontón. La parte vasca ha ido, como siempre, con propuestas bien trabajadas, bien razonadas, con muchísima responsabilidad. Tuvimos reuniones en materia de seguridad social. Seguridad social es un ámbito muy amplio y las materias que se llevaron allí fueron las prestaciones familiares contributivas, ya que ya habíamos conseguido un acuerdo para transferir las no contributivas, de manera que podíamos cerrar el círculo con las prestaciones familiares, también con las prestaciones contributivas de incapacidad y con el papel que realiza el Estado en cuanto a mutuas colaboradoras. Esas fueron las propuestas que la parte vasca llevó a la parte del Estado para, que creemos que además podían ser razonables de conseguir un acuerdo de aquí a final de este mes. Y lo que nos hemos encontrado ahí es con un no rotundo, pero tampoco ha habido una contrapropuesta por la otra parte. No ha habido ni una contrapropuesta, ni ha habido un añadido ni una propuesta a las nuestras, sino que ha sido un no rotundo y no te ofrezco nada a cambio. Pues eso no es una negociación. Una negociación es que yo propongo y si tú no estás de acuerdo, tú propones o haces modificaciones en la propuesta que he hecho yo.
Pero si yo propongo y la otra parte solamente dice no y no y no, pues eso es un frontón y así no podemos avanzar. Por tanto, lo que le pedimos al Estado es que pase a fase de negociación como veníamos haciendo hasta ahora y que no diga a todo que no y que ofrezca alternativas. Esas son las materias y ese ha sido un poco el desenlace de las reuniones que hemos tenido la semana pasada, las últimas reuniones. Como digo, se debe de celebrar una bilateral a final de este mes, todavía quedan semanas, quedan días, estamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar contrarreloj, no vamos a tirar la toalla, a trabajo no nos gana nadie y nosotros seguiremos persistiendo. Pero sí es verdad que hace falta que la otra parte se siente a negociar, porque si no se quiere sentar a negociar y va a ser a todo que no, no hay negociación posible. Iker. Sí, yo quería insistir en esta cuestión, en la relación que ha hecho de materias que están siendo objeto de diálogo. No ha mencionado las pensiones. Entiendo que hay que dar por descartado que en este mes de julio pueda haber ya un acuerdo con la gestión de las pensiones, eso por un lado. Y luego quería preguntarle al consejero Pérez Iglesias por la situación en Musikene. Quería saber qué valoración hace de la veintena ya de denuncias de vejaciones y abusos en ese centro, que depende de usted, que depende de su departamento, y cómo es posible que desde el año 2011 hasta la actualidad se estén o se hayan repetido estas presuntas vejaciones. Bueno, sí, yo ya lo he dicho. Y efectivamente las materias, seguridad social es un ámbito muy amplio que tiene muchísimas fases y tiene muchísimos apartados y hay que ir paso a paso y de manera ordenada y de manera correcta, que es como estamos llevando a cabo hasta ahora la fase de negociación de seguridad social que ya hemos empezado con las contributivas por desempleo, con las no contributivas familiares, con el seguro escolar. Es decir, ya hemos empezado a trabajar seguridad social en su conjunto. Lo que estaba ahora mismo encima de la mesa, repito, son las prestaciones contributivas familiares, muchas colaboradoras, incapacidad. Un planteamiento sobradamente conocido y compartido por todo el equipo de gobierno. Y eso es lo que se llevó a Madrid para poder llegar a un acuerdo para la bilateral de julio. Eso es lo que está encima de la mesa. No. En relación con la cuestión de Musikene, bueno, yo creo que el comunicado que publicó el centro tras la información que publicó el diario.es expresa bien a las claras cuál ha sido la situación. Hasta donde a mí me alcanza, no ha habido constancia formal de denuncias respecto a esos, ha hecho bien calificarlos de presuntos hechos. Pero una vez que tenemos conocimiento de esa forma de que ha podido ocurrir algo en ese sentido, la dirección ha puesto en marcha un procedimiento de investigación y creo que próximamente tendremos los resultados de ese procedimiento. En cuanto a cómo ha sido posible que desde 2011 no se haya realizado ninguna actuación, obviamente yo no puedo remitirme a un periodo tan atrás. En lo que corresponde al periodo que yo conozco, no ha habido denuncias por vías formales, por canales formales, y por lo tanto no ha habido materia para poder actuar. Bai, nik unibertsitate sailburuari galdetu nahi nioke atzo EHUko ordezkariak emandako azalpenen inguruan, horri buruzko valorazio bat egiterik duen, nahikoak iruditu zaizkion edo ez, eta ez dakit atzo hezkuntza sailarekin EHUko ordezkariak izatuten bileraren inguruan ere zerbait azaltzerik duen, lo jantzen bilera hori. Eskerrik asko. Bueno, nik valoraziorik ez dut egingo, valoraziorik ez, baina esan dezakedana da gobernuak, Eusko Jaurlaritzak batetik. Ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen zintzotasuna eta profesionaltasuna, zintzotasun, zuzentasun eta profesionaltasuna. Egon daitezke exigentzia maila desberdinak, egon daitezke zorroztasun maila desberdinak, baina profesionaltasunari buruzko zalantzarik ez dago, hori batetik. Bestetik, sistema garantista dela, nik uste dut horren froga badela.
Eta azkenik, horrek ez du esan nahi, sisteman zenbait hobekuntza egin ezin daitekenik. Zenbait hobekuntza egin daiteke sistema horretan. Eta oso kerrez banago, atzo hain zuzen ere, rektoreak edo rektore taldeak edo lantaldeak hezkuntza sailarekin izan zuten bileran, horixe izan zen aztertu zuten gaia. Lanean jarraituko dutela, hori da guk dakiguna. Eta ikuspuntu horretatik uste dut oso ondo dauela jakitea, osea, arazorik baldin bada, lanean hasiko direla egon daitezken arazo horiei konponbide bat emateko. Baina hiru elementu batera doaz, osea, zuzentzaileei buruzko iritzia edo sinesmena, konbentzimendua, sistemaren berme maila, nolabait esatearren, eta hobekuntza esparrua badela. Asun, ez zu galdetu nahi? Vale. David. Sí, bueno, quería pedirle esto mismo al consejero. Una de las cuestiones que citaba era la defensa de la profesionalidad, pero es verdad que el propio Gobierno ha señalado y señaló en una de las comparecencias en el Parlamento a un tribunal y a un corrector en concreto, y eso le ha provocado críticas. Pero bueno, no sé qué tiene que decir. No sé, yo no he visto la comparecencia y por lo tanto no sé en qué términos se expresó la consejera de Educación, pero sí le oí el otro día en una entrevista a la radio decir exactamente lo mismo que acabo de decir yo. O sea que ella no ha puesto en cuestión en ningún momento la profesionalidad de las personas que corrigen. En todo caso, no ponemos en cuestión la profesionalidad de las personas que corrigen. Y yo esto creo que lo tengo muy claro, lo tenemos muy claro, y por eso lo afirmo con esta rotundidad. ¿Y qué solución cree que va a tener esto? Bueno, esto depende de lo que llamemos esto. Quiero decir, hay una... No, esto, a ver, ha habido una decisión judicial que seguirá su curso. Creo que esto es esto, en este caso, y por lo tanto habrá que atenerse a lo que decidan los tribunales. Yo creo que esto es esto. Otra cosa, por eso haber hecho la pregunta de qué es esto, porque otra cosa es el sistema de examinación, el sistema, las pruebas, cómo se configuran los tribunales, personas que corrigen, etcétera. Y esto entiendo que se podrá valorar si se puede organizar de una manera que genere más confianza. Porque yo creo que ahora el problema que se ha suscitado es que se ha producido un déficit de confianza. Fundamentado o no fundamentado, esto es otra cuestión, porque puede que tenga que ver con la manera en la que están configurados. Yo, por ejemplo, tengo una cierta idea de cómo están configurados los sistemas de acceso en el Reino Unido, porque se da la casualidad de que mi cuñada examina para el acceso, para estos niveles, para obtener niveles A, B, que determina a qué universidad se puede ir a hacer qué estudios. Y allí es que fragmentan la elaboración de los exámenes. O sea, no los ponen un grupo de personas, la corrección de los exámenes. O sea, cada corrector o correctora corrige un cacho del examen, de manera que no es una única persona la que corrige todo el examen. Hay alternativas que me imagino que se podrán valorar, porque existen diferencias en el grado de exigencia. Esto es natural. Yo he sido durante toda mi vida profesor y corregía con un nivel de exigencia y otros compañeros corregían con otro nivel de exigencia. Y esto es natural e inevitable. Y esto, los datos, ahí están. O sea, esto quiere decir que no hay... Y entonces, si se producen esas diferencias, bueno, pues habrá que ver si eso tiene una solución. Claro. Pero eso es algo que hasta hoy no se había considerado como un elemento deslegitimador del sistema. Bai, eta zuk uste duzu hori izan daitekeela konponbide bat, hau da, azterketa zuzentzerakoan zatika egitea? Nik ez dut ezer uste.
Horretaz, ez, improvisatuko nuke, esan nahi dut, niri zei gustatzen improvisatzea. Benetan, osea, hau bezalako arazo baten aurrean, hemen eman ditudan erantzunak, badaramat lantzen 10 egun, 15 egun. Eta kontrastatu ditut gure gobernuan. Osea, orduan, eta horrein erantzungo banu nola zuzen litezke, improvisatzen egon nintzateke, eta benetan, ez nik, ez dakit, ez sartu gaizki, baina oso refleksiboa naiz eta ez nuke jakingo erantzuten. Ez, aukera ez, esan dut badirela sistema desberdinak, baina ez dut baloratu hori egingarria den ala ez, esate baterako, zer ekarriko luken, osea, azpiegituraren ikuspuntutik, zuzentzaile kopuruaren ikuspuntutik, eske, hemen gauza asko hartu behar dira kontuan, baita antolatu daitezke epaimaiak beste modu batera. Baina ez dakit zer ekarriko lukeen, orduan nien ez osartzen iritzi bat emateko horri buruz, benetan. Baina hausnarketa bat da zurea utxutxean edo mai gainean unibertsitatearekin dituzuen bileretan jarri den aukera bat? Zertaz, hirugarren hau? Zatika zuzentziaren. Hau nere improvisazio bat izan da. Ke ba, ipini dut adibide bat esateko, ilustratzeko egon daitezkela aukera desberdinak. Baina nien naiz nor horretan sartzeko. Osea, naiz nor. Bueno, pero su departamento formará parte de esa vuelta que se le está dando al... No. No, porque esto tiene que ver con la formación, con la educación preuniversitaria, que es la que proporciona las herramientas para poder acceder a la universitaria. No, de verdad, o sea, esto no me quiero evadir. O sea, de hecho, he venido aquí hoy sabiendo que me iban a preguntar esto. Y lo tengo bien pensado, lo que puedo decir. Lo que no puedo decir son elucubraciones mías. Para la portavoz. A ver. Sobre el Mundial, no sobre sobre el 2030. Que no le termino de dar. Sobre el Mundial de 2030, ¿tiene alguna novedad de la FIFA? ¿Siguen a la espera? ¿Hay algún movimiento? Ni idea, no hay novedades al respecto. La FIFA bastante tiene con quitar tarjetas rojas.